La mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Pero regresamos ya en la mesa de los noticieristas. Saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Aloito. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. Gracias, Francisco. Bueno, la paz y la tranquilidad en Sinaloa no depende del ejército mexicano, sino de que los grupos delictivos en la zona dejen de confrontarse, aseguró el comandante de la tercera región militar, Jesús Leana Ojeda. Luego de una semana con hechos violentos en la zona centro del estado, se le cuestionó a las autoridades castrenses cuándo consideran que regresaría a la normalidad nuestras actividades cotidianas, y esto fue lo que respondió. Queremos que sea lo más rápidamente posible, pero no depende de nosotros. Depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad. Esto fue en una conferencia de prensa, atención a medios, luego del desfile de Independencia. Ellos presenciaron el desfile en el Ayuntamiento de Culiacán. Más tarde, en entrevista con nuestro compañero Omar de la Rocha, la Sedena solicitó una precisión sobre esta declaración, y a la 1:00 p.m. dijo que estas declaraciones que él realizó, pues no se les dio todo el contexto adecuado. Dijo también el mando militar que a lo largo de la última semana en todo Sinaloa los 3 órdenes de gobierno han trabajado para salvaguardar la seguridad de la población y no pueden hacer públicos todos los detalles de los operativos. La declaración se sacó de contexto. Ajá. En todo momento se ha estado trabajando y velando por salvaguardar la integridad de las familias sinaloenses. Hemos estado trabajando coordinadamente con los 3 órdenes de gobierno. Por cuestiones de seguridad no podemos brindar detalles de nuestras tareas de seguridad pública. Bueno, también puntualizó que los modus operandi de los grupos de crimen organizado han ido cambiando. Ante esto, antes se movían en convoys que hacían fácil su identificación, y hoy en día se han diluido para lograr ingresar a las zonas específicas. Ahora están diluyéndose, atomizándose para entrar a ciertos lugares. Nos es más difícil detectarlos porque pretenden pasar desapercibidos como la población en general. El general Jesús Leana Ojeda, comandante de la tercera región militar, destacó también que en estos operativos, en el que lamentablemente han tenido varios militares heridos y 2 de ellos han perdido la vida, han logrado detener a 27 personas, 27 presuntos delincuentes, y han asegurado también, han registrado 29 hechos violentos en lo que va del estado, diferentes puntos, y han asegurado también, pues dijo, 101 armas largas, 29 armas cortas, 25,000 cartuchos, 57 vehículos, 2 de ellos blindados, inclusive una patrulla de la Policía Municipal clonada. Pues así las cosas, Javier, en una declaración que generó impacto nacional. Una declaración muy desafortunada del comandante de la tercera región militar, cuando la sociedad lo que está requiriendo es un mensaje de tranquilidad y que le digan hacia dónde vamos y en qué tiempo pudieras esto volver a la tranquilidad. Bueno, pues hoy lo que dijo el general, a pesar que salió a hacer su declaración, ahí están los videos, ahí está el audio, y bueno, yo creo que fue muy desafortunada. Entendemos lo que él quiso decir, pero lo que la sociedad en estos momentos requiere es un mensaje de tranquilidad. Decirle que puede salir tranquilamente a las calles, a trabajar, a hacer todas sus actividades, porque la economía está resintiendo estos golpes. Y sobre todo también el tema de las personas que son desaparecidas. Las informaciones que se tienen es sobre algunos casos. La Fiscalía entiendo que está dando cifras del número de personas que han denunciado que algún familiar fue privado de la libertad. Pero si vemos en redes sociales, esto no concuerda con la realidad. El número es mucho mayor. Posiblemente las familias no han presentado las denuncias y por eso es que las estadísticas nos están diciendo una realidad totalmente distinta a lo que es. Incluso también me llama la atención el caso de los homicidios dolosos que se han registrado desde el lunes pasado a esta fecha. La Fiscalía ayer había hablado de 31 casos. Sin embargo, y parece ser que en estos casos no incluye a los elementos del ejército, porque si tú buscas las estadísticas y los nombres de las víctimas que ya se vas a ver que ya llegan a 38 casos registrados en Sinaloa.
no sabemos cuál es el criterio de la Fiscalía General del Estado, dando solamente partes informativos, de que no se sabe a ciencia cierta qué sucede en esos encuentros que han tenido entre civiles o civiles con las fuerzas federales. Solamente se dice que respondieron a un llamado que en tal lugar hubo un enfrentamiento, como el caso del Palmito allá en Concordia. Solamente se habla de aseguramientos de armas, de unidades blindadas, pero no se habla de personas. Y solamente hoy el ejército sí ha dado una información sobre el número del número de que ellos han logrado detener. Y bueno, pues habrá que decir que en la misma zona de la campiña, en un lapso de una semana, 2 militares perdieron la vida. Así es, y van 22 personas atendidas en el sector público en salud por lesiones diversas, de los cuales 11 son integrantes de las Fuerzas Armadas. Eso lo confirmó el secretario de Salud en el Estado. Y también, pues en esa numeraria, Milton, 31 personas se han reportado asesinadas. Esta cifra subió el día de ayer. Sí. En las últimas horas, 37 levantones y 47 vehículos robados, informó la Fiscalía General del Estado. Milton. Bueno, el general Liano Ojeda, comandante de la Tercera Región Militar, si leemos tal cual y lo escuchamos tal cual, habló de corridito. Y cuando hablas de corridito, no es que te sacaron de contexto o no, porque no hay puntos, no hay 3 puntos suspensivos, o sea, no hay esos silencios, no. Todo es así a lo cuartel, pues, de corridito, de una. O sea, entonces, después decir que lo sacaron de contexto, sí es algo como decir, bueno, pues ¿de qué se está tratando? ¿Por qué? Porque ahorita la ciudadanía, pero estamos, hay miedo, hay miedo, la gente está apanicada, y decir que la paz depende de grupos antagónicos, o la tranquilidad depende de grupos antagónicos. Lo que dijo el general divisionario, diplomado de Estado Mayor, o sea, lo estoy diciendo con todos sus cargos, comandante de la Tercera Región Militar, es que el ejército mexicano, en ese momento, en el 16 de septiembre, ahí en el ayuntamiento, decía que ellos estaban aparte y estaban renunciando a ejercer el monopolio de la violencia para garantizar, para proteger las garantías individuales de los ciudadanos. Esto es renunciar o abdicar al proceso pacificatorio. Eso es lo que se escucha y se lee. Entonces la gente, por eso todos dijimos, oye, ¿qué pasó? O sea, después sale y pide él decir, igual de corridito habla y dice que esa parte pues se la sacaron de contexto. Yo no sé dónde está, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? General es de artillería, del arma de artillería. Es egresado de la 59 generación de la Superior de Guerra, de la misma generación que es el general Trevilla, hoy futuro secretario. ¿Se lo va a llevar a la secretaría? No se lo va a llevar. El general va a salir de la Tercera Región Militar en unos días, no por esas declaraciones. El general se va a retiro. Entonces, salvo que el general Trevilla diga, no, mi antiguo, vente para acá conmigo, o sea, acá, vente de subsecretario, como le saben mucho al tema, vente para acá. No creo, porque ya se lo hubieran llevado. Pero bueno, eso es otra cosa. A lo que estamos viendo y lo que se puede leer es que el general se sinceró porque ya se va a jubilar. Eso es todo. Francisco, ¿tu punto de vista? Mira, si el general salió después a hacer una especie de aclaración o control de daños, de acuerdo a cómo es la milicia, no fue algo de mutuo propio. Lo que pasa que la declaración tan transparente que dio, tan nítida, pues impactó inmediatamente a nivel nacional en todas las redes, portales, y yo creo que la orden vino directamente del alto mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Oiga, pues, ¿por qué dice eso, no? Etcétera. ¿Y cuál es la clásica salida que dio el general? La que dan los políticos cuando los agarran con los dedos atrás de la puerta. Me sacaron de contexto mi declaración y de ahí no lo sacan. Hoy pueden decir, si la riegan o la desparraman, como dicen los jóvenes, es que es inteligencia artificial. Creo que aquí fue muy claro lo que dijo
el general, y bueno, pues todo el mundo nos quedamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Sí, de verdad. Entonces, nota aclarada, nota ampliada, pero viene siendo, hay que recordar, hay que hacer ejercicio en memoria, por este tipo de declaraciones como primo hermano de las declaraciones que siempre ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el fenómeno de la violencia. Abrazos, no balazos, y sigue terco. Y quiere que la futura presidenta siga en lo mismo, abrazos, no balazos. Luego hubo otra etapa donde dijo, pórtense bien, si no los voy a acusar con su mamá. Y después subió de tono y dijo, si no se portan bien, los voy a acusar con su abuelita. O sea, y así hemos ido, hasta hace la semana pasada, cuando le preguntaron sobre lo que acontecía en Culiacán principalmente, pues el presidente subestimó. ¿Y a quién le echó la culpa? A los medios amarillistas. Y bueno, como lo dijiste puntualmente en un editorial impactante que tuviste, Luis Alberto, si la realidad es amarilla, pues ¿de qué color quiere que la pintemos? Entonces, aquí diríamos nosotros, pues vénganse a vivir en estos días de Culiacán para que vean lo que se siente, y en ese tipo de subestimar el problema tan grave que tenemos aquí en Culiacán, pues el presidente hasta dijo, yo hago un llamado desde aquí a los grupos que se están confrontando a que ya, por favor, ya no se peleen, casi les decía, espérense, hombre. Y todavía agarró y usó la parte final de la carta que Ismael Zambada García le dicta a su abogado en Estados Unidos, donde al final en esta primer carta no ha habido segunda. La manifestación del señor Zambada García fue, y yo lo que quiero es paz en Sinaloa. Eso lo retomó el propio presidente de la República. ¿Qué es lo que queremos los sinaloenses y sobre todo quienes habitamos en Culiacán? Háganle como le hagan, pero por favor garantícenos la seguridad, la tranquilidad de andar en las calles, de ir a nuestros trabajos, de que haya clases sin problemas. Por ejemplo, ayer en la tarde la Secretaría de Educación Pública dijo, sí, va a haber clases, ¿no? Pero antes de que la Secretaría dijera eso, pues resulta que muchas instituciones educativas privadas dijeron, seguiremos dando clases vía virtual, es decir, en Zoom, y lo mismo manifestó la Universidad Autónoma de Sinaloa, también me parece que la Universidad Autónoma de Occidente, y en muchas escuelas públicas, yo les puedo asegurar que muchos padres de familia dijeron no, con esta clase de declaraciones, como las del general, como la manera en que el presidente López Obrador subestima el problema, etcétera, pues mucha gente dijeron no voy a arriesgar yo a mi hijo. Eso es lo que tenemos hoy por hoy, y la verdad no se ve ninguna luz al final de este oscuro túnel de violencia en que estamos secuestrados los culiacaneños. Bueno, hoy el presidente López Obrador matizó esto. En su mañanera dijo la declaración del comandante de la región militar, una y otra vez, era un desplegado del PRI, dijo, y bueno, donde sí hizo un buen comentario, dijo que la población tengan la confianza en Sinaloa de que estamos pendientes nosotros, las Fuerzas Armadas, protegiendo a la población, y lo que dijo el comandante de la región, cuidando que no se enfrenten los grupos y evitando que haya homicidios. En eso estamos trabajando, dijo López Obrador el día de hoy, ahí en su conferencia de prensa, reconociendo la pugna de los grupos delincuenciales, pero dijo que están trabajando en ello. Javier. Yo creo que es el mensaje que todo mundo queremos escuchar, y además que se nos vaya informando, aunque no se nos informe muy puntualmente, muy escueto a la información que hace la Secretaría de Seguridad Pública en este tema. Bueno, lo que dijo el general sí le metió bastante preocupación a toda la sociedad, porque es el comandante de la tercera región militar, que tiene que ver con Sinaloa y el vecino estado de Durango, y de lo que está sucediendo y que nos estamos enterando, y de lo que mucha gente está testificando. O sea, hay muchos poblados continuamente que hay confrontación o presencia de personas armadas, pues inmediatamente están llamando a las líneas de emergencia. Solamente sabe que hay una respuesta de parte de las fuerzas federales y estatales, pero no se sabe si hay personas detenidas, si encontraron grupos delictivos, si hubo algún tipo de enfrentamientos. Bueno, pues ayer
Hubo nuevamente otro enfrentamiento en la campiña, luego se reportaron quema de viviendas en Elota, quema de cabañas aquí en el Carrizalejo, sí, muy cerca de Culiacán, casi a 10 kilómetros de Culiacán, distribución o esparcimiento de ponchallantas en varias avenidas y puentes. Y bueno, todo esto que sigue sucediendo, que sigue presentando, le mete bastante ruido y mucho temor. Y más preocupante lo que sucedió en el hospital de Mazatlán. Aun cuando el alcalde quiso minimizar, también le metió más ruido. Dijo que esto es normal, que siempre sucede en Mazatlán, que cada que hay enfrentamientos entre grupos armados en la sierra, van por médicos, sí, se los llevan, los obligan. Y la pregunta es, ¿y la autoridad dónde está? Si el alcalde sabe qué sucede, pues la pregunta es ¿por qué no toman las medidas preventivas para proteger a los médicos y enfermeras y trabajadores que lo único que hacen es tratar de salvar la vida de las personas que ahí llegan, como lleguen, sea, ¿no? Que llegan lesionadas, así es. Del grupo que sea. Efectivamente. Así es. Milton. Sí, ahorita, ¿qué es lo que estamos pidiendo en la ciudadanía? Es tranquilidad, que vuelva la tranquilidad, y hay un post que la gente está poniendo en redes que es quiero a mi Culiacán de vuelta. Entonces, leyendo a la doctora Cristina Ibarra en Río 2 en su colaboración de la Escuela de Economía, ella dice que aproximadamente el costo por la violencia es de 900 millones diarios, más o menos. El dato que yo había dado de ella es hace unos días era sobre un culiacanazo y con respecto a la encuesta 2019 del INEGI. Pero ahorita es más o menos 900 millones o más, ¿no? Puede ser más. Entonces, ¿cuánta es la base trabajadora en Culiacán? Aproximadamente 700,000 trabajadores. ¿Cuántos de ellos no dejan de trabajar o dejan de percibir una ganancia por estos días? O sea, más o menos recuerdo el dato, salvo que me equivoque, 350,000, 400,000 trabajadores. O sea, es una masa trabajadora que no está recibiendo su salario, que no está ganando, que no está generando. ¿Por qué? Porque hay violencia. Y aparte hay un clima de inseguridad, de pánico en la ciudad, que pues estamos pensando muchas cosas. Entonces, ¿qué urge? Urge el mensaje de certidumbre, el mensaje de paz y de que esto pase. Pero oye, en el 16 de septiembre llega un general del ejército y te dice eso, y dices tú, bueno, ¿de qué se trata? Y después dice que lo sacaron de contexto. Bueno, entonces, ¿cómo es cómo es la cosa? Luego, nos vamos al grito del 16 en México, y si recordemos, ya que del grito el presidente, como la tercera o cuarta canción, estando en el balcón, fue el sinaloense. Y uno piensa, bueno, ¿se acordará el presidente que en Sinaloa ahorita como está Culiacán? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Pues. Así es. Bueno, pues hoy habló al respecto y pues fue un evento muy bonito, lamentablemente pues con el contraste de lo que vivimos por acá, ¿no? Sí. Realmente escuchaban las canciones de todo el país, pero cuando vimos el sinaloense, pues todo el mundo paramos la antena, sí, ¿verdad? Inmediatamente. Lástima que aquí no pudimos tener un evento como ese. Francisco, finalmente. Y sí, efectivamente, el sinaloense es nuestro himno y lo queremos escuchar, pero en todos lados, en la calle, en alguna convivencia, en la banqueta, pero sin el temor, sin el terror que actualmente nos tiene secuestrados en Culiacán y la zona conurbada. Eso sí, eso queremos escuchar, nuestro himno, el sinaloense, pero desde que nos garantice el Estado mexicano como tal, de que lo podemos hacer como lo hacíamos siempre hasta hace poco, pero no así en esta situación, donde pues por un lado nos dicen salgan a la calle, y es una tracatera, y son enfrentamientos, despojo de vehículos a ciudadanos sin deberla ni temerla, poncha llantas, etcétera. La verdad, ayer fue muy espectacular el desfile militar aquí en Culiacán, el despliegue aéreo, helicópteros, aviones, y pues la gente alzaba su mirada hacia el cielo y decía, y si hay todo esto acá en el aire, y hay todo esto acá en la tierra de Fuerzas Armadas, ¿por qué no nos pueden garantizar a los habitantes
de una ciudad de alrededor de 1 millón de habitantes y zona conurbada, ¿por qué con todo este aparato de fuerza pública no nos pueden garantizar pues que andemos por las calles con relativa paz y tranquilidad? Esa es pregunta que requiere respuesta y que no digan después que uno se sale en sus posicionamientos de contexto. Así es. Un minuto, Javier. Sí, lo que deseamos efectivamente es ver la reacción de la autoridad y pues una fuerza que nos garantice la tranquilidad de que estos enfrentamientos no van a continuar, que no van a continuar reportes de personas que son privadas de su libertad o gente privada de su vehículo en forma violenta. Yo creo que eso es lo que desea toda la población y bueno, y aceptar, bueno, que el general no tuvo las mejores palabras o no tuvo la mejor expresión para mandarnos un mensaje de tranquilidad. Yo creo que el mensaje fue mucho más, que nos dejó mucho mayor quietud de lo que hubiéramos deseado. Pues así es, Javier. Esperemos que pues esto apresure a las autoridades, ¿no? Esta exposición también de, en este caso, la Secretaría de la Defensa Nacional, que también valdría la pena señalar, sí, son quienes han estado en estos operativos, quisiéramos pues mayores resultados, ¿no? Ayer, como pocas veces lo hicieron, pues dieron este reconteo, ¿no? También de detenciones. Yo creo que ya fue... Habrá que ver la situación jurídica de estos 27 detenidos también. Bueno, eso es otra parte. ¿Y quiénes son también estos 27 detenidos? Igual que con las identificaciones de las personas que han aparecido muertas. Todavía no lo sabemos, se habla de... Que no se sabe gente de distintos niveles, ¿no? Si las personas muertas formaban parte de los grupos delictivos o son personas que habían sido privadas de su libertad. Entendemos que el trabajo es bastante complicado, pero las autoridades de justicia del Estado y la Federación tienen que trabajar rápidamente para mandarnos un mensaje y tratar de identificar todas estas víctimas, si son víctimas colaterales, porque se ha conocido de algunos casos, lo cual es preocupante, pero otros casos se tiene una duda si forman parte de los grupos delictivos o eran ciudadanos comunes y corrientes. Así es, Javier. Muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. También el general Luis Crescencio Sandoval nos dicen que dio detalles de lo que se vive en Sinaloa y dijo: lo que nos interesa es garantizar la seguridad de los ciudadanos, por eso estamos evitando que la confrontación dañe a la sociedad, dijo el titular de la Sedena sobre la situación en Culiacán, a propósito del impacto pues de esta declaración ayer. Por eso estuvo en la mañanera también seguramente, y bueno, habló de la situación de Sinaloa. Esperemos que sea más constante esa participación. Milton. Bueno, ¿qué le costaba al general Leana decir eso? Porque el general Fuentes de la 9ª zona fue muy sobrio, dio los datos, o sea, muy bien llevada su participación. Llega el general de la 3ª zona y riájale, ¿no? Entonces, dijera Francisco, o sea, ves tú el desfile y la gente decía eso, o sea, oye, si hay esto, ¿por qué no están en los operativos? Y deja tú, el desfile militar en la Ciudad de México, los vehículos, las fuerzas especiales, todo, dices tú, bueno, no hay chance de que pues una partecita la manden para acá, para Sinaloa, pues, o sea, tú ves el Ocelot, el vehículo ese blindado y tú dices, sí, o sea, pues manden para acá, pues, para asegurar esto, o sea, para tranquilizar aquí a la ciudadanía. Entonces, ¿qué vamos a ver? Lo que hemos dicho aquí, o sea, seguridad tiene que tener una vocería. Ya no puedes tener a generales hablando así. La siguiente nota es que el general se va a retiro, ¿no? Digo, no se va a retiro. Él hasta donde yo sé, él lo pidió, pues es la fase de los militares. Y en la región militar nos van a mandar a otro divisionario. Vamos a ver el perfil y vamos a ver con qué empaque llega. O sea, si va a traer Ocelot, la M4, o sea, con qué armamento va a llegar. Porque nomás llegar con las estrellas y la águila, pues nomás no, o sea, tiene que llegar con algo. ¿Por qué? Porque tiene que pacificar y salvaguardar la seguridad aquí en Sinaloa. Esperemos, ¿no? Así es, también dijo el general que aunque desconocen cuánto tiempo va a durar esta confrontación, dijo: el tiempo de la confrontación no lo sabemos, pero nosotros seguiremos el tiempo que se requiera, y si hay necesidad de mandar a más personal o relevar al personal, lo haremos. Hablamos de relevar por el trabajo intenso que han realizado los militares, dijo. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, Luis. Francisco, finalmente. Sí, mira, creo que no debemos de subestimar algo también. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas en México es el presidente de la República. Si el presidente de la República le dice a sus Fuerzas Armadas, abrazos no balazos, y en caso que no hagan caso esto trae consecuencias,
ahí podemos tener actitudes o respuestas como la del general aquí ayer en Culiacán, porque bueno, si les ordenan eso, tienen que hacer eso, pero ¿quién ha pagado los costos a lo largo de estos casi 6 años? Pues la sociedad en general. En Culiacán estamos viviendo una situación caótica, por eso nos impactó bastante lo que dijo el general jefe de la tercera región militar. Pero insisto, el presidente pues igual, la acusas con tu mamá, le voy a acusar con tu abuelita, abrazos no balazos, y bueno, estamos ante unas Fuerzas Armadas mexicanas que son súper institucionales, es decir, lo que mande el comandante supremo, eso hacen. Esperemos que con todo lo que ya estamos viviendo en Culiacán y que se supone que estamos como a 11 días de que nos visita nuevamente el presidente de la República, pues le varíen un poco a lo de los abrazos, ¿no? O sea, para que únicamente lo que queremos es que, y lo hemos insistido, disuadir, es decir, no dejarles el campo libre para que haya confrontaciones con saldos que van creando terror en nuestra comunidad. Pero vemos que hay vacíos, y bueno, cuando hay vacíos en medio de estas conflagraciones, pues alguien los ocupa. Entonces, necesitamos que en esos espacios que tenemos ahorita de calles desoladas, nos regresen y nos den las garantías para regresar y ocupar las calles, las oficinas, las escuelas y todo lo que nos hace tener una calidad de vida más o menos regular en Sinaloa. Así las cosas. Pues muchas gracias, Francisco, muy pendientes. Buenos días, Sinaloa. Buenos días. De última hora también le comento que encontraron a 2 hombres asesinados en la colonia El Barrio, en Culiacán. Se reporta que uno tiene un carrito amarillo de juguete encima. Esto en Culiacán. Información de última hora que nos reportan nuestros compañeros de información policiaca. Así nos despedimos a nombre de todo este equipo. Soy Luis Alberto Díaz. Se queda en Que Vibra, el show del Mariconcho.